tuvieran que entrar a una reunión, coinciden porque es el feliz cumpleaños de alguien que tienen en común, y en un momento dicen, bueno, a ver, cuéntense algo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la cosa de Rusia-Ucrania? ¿Cómo le cuentan a ese público? Mirá, me parece que básicamente el problema, hay para mí dos miradas simultáneas que son la explicación, por lo menos el primer abordaje. La primera es que Estados Unidos no admite que el mundo en el que se autopercibía como única potencia mundial terminó. Y opera en el escenario internacional como si siguiera teniendo la situación de poder internacional que tenía a mediados de la década del 90. Y la segunda situación es que en contracara de esto, el poder político acumulado y la centralidad política en Eurasia acumulada por la Federación Rusa y por Vladimir Putin ha sido históricamente, por lo menos en estos últimos años, muy subestimada y muy mal interpretada por Occidente. Y el eje de este conflicto, que claramente es un eje vinculado a políticas energéticas y a la dificultad que tiene Europa, que no tiene autoabastecimiento energético y necesita resolver de alguna manera este tema, es un poco lo que pone el acelerador de este conflicto, que a todas luces no está terminado y que recién está empezando. Ahora, yo le agrego dos elementos, dale. si puede ser. Sí, sí. Primero, Estados Unidos, ¿no? Él hablaba de la multipolaridad, un mundo multipolar. Vemos un Estados Unidos que está más débil en términos geopolíticos que años atrás. Está lo de Afganistán, ¿no? Pasó el año pasado. Los talibanes conquistando el poder político en Afganistán después de 20 años de invasión norteamericana. Me parece que eso lo mira Vladimir Putin para tomar las decisiones que tomó esta semana. Y por otro lado, algo que tiene que ver con Ucrania y su composición. Ucrania es un país muy complejo, con dos culturas, con dos idiomas, y lo que está haciendo Vladimir Putin ahora, que ya lo hizo en el 2014, no sé si es aprovecharse de eso, pero es meterse en un conflicto que evidentemente sabe de lo que está jugando, podríamos decir, ¿sí? Lo jugó en Crimea en el 2014, anexionó Crimea, mejor dicho, también que tiene que ver con una cuestión cultural de ese lugar, y ahora hace lo mismo. ¿Qué es Crimea? Una breve aclaración. Crimea es una provincia que Ucrania se adjudicaba como propia, pero que si uno va a los antecedentes históricos, tiene más tradición, ¿no? Que con Rusia y su que hoy no cultura. pertenece más a Ucrania desde 2014. Desde ¿no? 2014 no, pero ¿qué pasa? Había otras dos provincias, en este caso Lugansk y Donetsk, que dijeron en ese momento, somos autónomas, somos independientes. El mundo, y sobre todo Occidente, le dijo no. Se votó en ese lugar, es decir, avanzaron en una autodeterminación. En el medio hubo 14.000 muertos, una situación muy compleja en términos internos. Y ahora lo que hace Putin esta semana es decir, sí, son independientes. Rusia las reconoce como independientes. Exacto, por primera vez le da independencia, entonces ellos dicen, no es una invasión nuestra, nosotros estamos mandando las tropas que nos solicitan esas dos provincias que se independizaron de Ucrania. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerles a los dos, y es si hablar ya de una guerra iniciada es correcto o incorrecto. Digo, ¿hablamos de un conflicto que escala o ya se puede hablar de una guerra a modo de año 2022? No, primero que las guerras tradicionales no existen más. Desde el concepto desarrollado por los norteamericanos como soft power y por los rusos como guerra híbrida, hay una cantidad de elaboraciones que plantean que lo que nosotros vimos y estudiamos en la escuela, como las guerras tradicionales, con los soldaditos en el campo de batalla y todo eso no existe más. Pero por otro lado hay un dato elemental que no está puesto sobre el debate y que es el dato que permanentemente oculta Occidente en relación al análisis de este conflicto, que es que la aceleración de este conflicto surge a partir de un golpe de Estado desarrollado en Crimea, financiado por la CIA y organizado por el vicepresidente Biden, para desconocer el gobierno democrático electo en 2010 que había dicho a través de su forma política que no estaba de acuerdo ni con ingresar a la Unión Europea ni con ingresar a la OTAN. ¿Y esto cuándo ocurrió? En 2014. Son historias que nunca vamos a conocer porque nos quedan muy lejanas. Hubo un golpe de Estado como el de Bolivia en Ucrania en 2014. Claro. Sí. 3 de las regiones principales de ese país desconocieron al gobierno surgido de ese golpe de Estado. Producto de eso y de la preocupación europea porque no escalar el conflicto, se armó una gran concurrencia en una convención que se llamaron los Acuerdos de Minsk, que se desarrolló en Bielorrusia, donde se pusieron de acuerdo la gente de Kiev y la gente del Donbass, que son las provincias de origen ruso que estuvimos hablando, en constituir una nueva estrategia para armar algo parecido a una República Federal de Ucrania. Todos los acuerdos de Minsk firmados ese día, en 2014 y 2015, Kiev no cumplió ninguno. Me gusta que hayas mencionado los acuerdos de Minsk porque yo no sabía de qué se trataba, pero hoy, Juan Manuel, compartiste un video en Twitter que lo tenemos, en el que, bueno, vean lo que ocurrió. Presidente de Rusia por un lado y jefe de los servicios de inteligencia rusos por el otro. Esto ocurría
hace unas horas nada más, ¿no? Угу. Предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Yo no querría ser Sergi en Ya este lo había momento. visto y me volví a A mí poner me muy pone nervioso. nervioso. quiero A los que decir. tuvieron un mal día en el laburo, tranquilos porque pasó esto también. No fue hoy, esto fue hace 2 días. Esto fue antes del discurso en el cual Vladimir Putin afirma lo que afirma sobre Ucrania, ¿no? Bien. Que va la historia en ese discurso, habla de los bolcheviques, de Pero ¿por qué esta equivocaciones. recomendación del jefe del servicio de inteligencia ruso de decir, ojo, porque tenemos los acuerdos de Minsk? Al suponer que el jefe de inteligencia ruso no es Putin, es lo suponer que cuando Kirchner era presidente, Ok. el ministro de Economía no era él. Bien. Muy bien. Para Está que se muy bien la entienda, comparación. Ok. Para, la escena, esto es una reunión o fue una reunión de Consejo gabinete, Ruso Estatal de Seguridad. Consejo de Seguridad. Y ahí expone el director de inteligencia de Rusia. Y bueno, y recibe. Pero ese reitero, ¿por qué esa recomendación de ojo? Porque si negociamos hay que ver esto. Digo, ¿qué puede romper Rusia con lo que dijo luego? No, en realidad, digamos, es digamos, para mí no tiene tanta relevancia. Esto es una anécdota donde el director de inteligencia supuso tener un protagonismo sobre las decisiones políticas del Estado ruso, Y que Putin- claramente no tiene. Putin lo frenó. No, No, y en el medio se equivoca, ¿no? Porque dice Sí. esto, tomarlas como propias, y Vladimir Putin dice, no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo la independencia. Si Se puso Putin, nervioso. si Putin con esa cara me pregunta los 11 de Central, yo empiezo a decir los 11, no sé, Chacarita. Pero claro, lo que pinta es la personalidad de Putin, Marcelo, ¿no? Vos conocés bien al personaje. Mirá, Putin es un hijo de una familia muy humilde de San Petersburgo, que llegó a la universidad, que fue el abogado con el diploma de honor, que a los 27 años era el jefe de la estación alemana oriental de la KGB, que fue jefe de la KGB y que engañó a los estadounidenses durante mucho tiempo, a tal punto que cuando Yeltsin lo designa primer ministro en el 99, habiendo sido el jefe de la KGB, que en ese entonces ya tenía el nombre actual de FSB, los norteamericanos les parece muy bien porque Putin es un hombre muy amigo de Estados Unidos. 20 años después, digamos, porque hay una cosa que digamos, la contrainteligencia rusa, contrainteligencia es la capacidad que tienen los estados de engañar a sus adversarios con cosas que no son ciertas y sus adversarios pueden creer que lo son. La invasión de Ucrania nunca estuvo en los planes de Rusia y nunca va a suceder. Estados Unidos creyó eso porque sus espías en Oriente Medio y sus espías en Eurasia le transmitieron eso como información valiosa. Y obviamente, sobre esa información, Putin montó un teatro de operaciones en términos geopolíticos en el que claramente se está imponiendo condiciones. Nico. Si escuchamos la versión de los Estados Unidos, imaginemos la frontera entre Rusia y Ucrania como si fuese un elástico. Los Estados Unidos dicen Putin está empujando la frontera para este lado. Si escuchás a Putin, te dice no, es al revés. Es la OTAN empujando la frontera de Ucrania hacia Rusia. ¿Quién empuja la frontera? No, mira, en principio se conoció en estos días, lo publicaron varios diarios alemanes, hay un documento formal de la OTAN del año 91, donde la OTAN se comprometía a no ir más allá del este de Polonia en su desarrollo de la OTAN. La línea roja, ¿no? La Lo que línea Putin roja. llama Y la hay línea otra roja. situación más. Ucrania tuvo una discusión sobre la Unión Europea y sobre su ingreso a la OTAN, donde se decidió no ingresar ni a la Unión Europea ni a la OTAN en el año 2014, y producto de esa decisión que no compartió Occidente ni la Unión Europea, organizaron un golpe de Estado que puso en el gobierno a Poroshenko y que sacó del gobierno al presidente constitucional, que se tuvo que refugiar en Rusia, al cual habían intentado asesinar envenenándolo 2 años antes. Vos te acordarás que salía con todas esas manchas en la cara, sí. que Sí, perdió... sí. Bueno, lo quisieron matar, no lo pudieron matar, 2 años después le hicieron un golpe de Estado,
porque ni la Unión Europea ni Estados Unidos admitían que Rusia fuera un país, que Ucrania fuera un país prorruso. Rusia tiene un dispositivo como el que tiene Argentina en relación al Mercosur, salvando la distancia, que se llama la Comunidad de Estados Independientes. En ese dispositivo participan todos sus países aliados. La idea del anterior gobierno de Ucrania era que Ucrania se incorporara a esa red y no a la Unión Europea. Digamos que sería en vez de la UE, digamos, al Mercosur ruso. Se llama Comunidad de Estados Independientes. Fácil. Ahí está Armenia, está Moldavia, está Kazajstán, está Turkmenistán. Y ahí el gobierno anterior de Ucrania, electo democráticamente en el 2010, pretendía que se incorporara a Ucrania. Con un agregado no menor. Quien organiza el golpe de Estado en Ucrania era quien entonces era el vicepresidente de Obama, Joe Biden. Y quien queda a cargo de la principal empresa de petróleo de Ucrania después del golpe de Estado es su hijo. Claro. Yo le agrego lo de Estonia y Lituania, ¿no? Dos países que forman parte ya de la OTAN, pero que tienen un peso específico muy menor al que tiene Ucrania, que me parece que esto también está en la discusión. Putin dice, hasta acá llega, no podemos aceptar que la OTAN esté en Ucrania, y también creo que eso tiene que ver con los últimos movimientos, ¿no? Son movimientos, ahí lo sumo a lo que decía él, que no lo esperaban, porque Macron habla con Putin antes y no esperaba el movimiento. De hecho, Macron les dice a Biden y a Putin, vengan a Francia, abremos una mesa de diálogo, y esa tarde... Bueno, ahí varios medios rusos publican un off supuesto de la reunión entre Putin y Macron, que es bastante gracioso y bastante trágico también para los franceses, porque Putin le dice, ¿por qué vos defendés los intereses de Estados Unidos siendo francés? Si vos tenés que defender los intereses de Francia, me venís a hablar como si fueras un empleado de Estados Unidos. Para esa situación yo hablo directamente con Estados Unidos. Y la reunión fue tan tensa que ustedes se habrán acordado en términos escenográficos que lo puso a 6 metros de distancia. La mesa larga. Lo que yo digo es audacia también, ¿no? Que en la geopolítica la audacia es un valor a veces, porque el tipo dice, esta es la situación, vamos ahora a declarar la independencia, este es el momento, y además, efectivamente, lo que dice él, Biden tenía información desclasificada, que evidentemente no pasó, porque le puso fecha a la invasión y no sucedió. 16 de febrero. Claro, de hecho, la vocera de la Cancillería, del Kremlin, iba diciendo, disculpen porque no sabemos si invadimos hoy o no invadimos, o sea, se lo toman a broma incluso. Claro. Pero a mí me parece que en términos geopolíticos también hay audacia en decir, bueno, ahora las declaramos independientes. Obviamente, lo que intenta es seguir custodiando sus espaldas y que Ucrania no ingrese a la OTAN, sobre todo. ¿Qué lectura hacen de esta foto que tenemos en pantalla? A ver si la podemos volver a poner. Es en Alemania. La puerta de Brandenburgo. La puerta de Brandenburgo, es decir, un emblema de la institución política en Alemania con los colores de la bandera de Ucrania. Mirá, básicamente Alemania tiene un problema político infernal, básicamente porque el hecho de haber suspendido la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 va a hacer que cada uno de los ciudadanos alemanes paguen el metro cúbico de gas exactamente el doble de lo que le hubieran pagado. Alemania, como reacción, suspende la construcción de un gasoducto. No, el gasoducto está construido, se está terminando de certificar para ponerlo en marcha. Sí. Del lado ruso ya se está cargando. Y hay una discusión sobre costos, digamos. La unidad de medida, que bueno, acá hablamos siempre del BTU, el famoso British, que significa unidad térmica británica, sí. BTU. Que en el que se mide, digamos, en el costo del gas que le vendería a Estados Unidos con toda la logística de barcos mediante lo que puede llevar ahí, en relación al costo al que se lo vendería la Federación Rusa, sería $35 el millón de BTU de parte del gasoducto Nord Stream contra $68 del que le va a vender a Estados Unidos. Con lo cual, la discusión de Alemania es absolutamente absurda en tanto y en cuanto esta discusión hace que su población pague el doble el gas de lo que lo pagaría. Ideológica, totalmente ideológica, no práctica. Y no económica, pero desnuda también que la dependencia que ha tenido y que tiene Europa de los Estados Unidos de América y de las decisiones, porque no, Olaf Scholz no es que lo hace y dice lo voy a hacer porque fue una decisión propia. En el medio hubo comunicaciones con la Casa Blanca y le dijeron tenés que hacer esto y él lo toma, lo hace. ¿Creen que puede haber una guerra tradicional? No, yo creo que no, yo creo que el grueso del conflicto está resuelto. O sea, esta es una situación parecida a la que pasó en Georgia en el 2008, donde también aquel gobierno georgiano de aquel entonces, digamos, para que nos pongamos en contexto, cuando se disuelve la Unión Soviética, que es una comunicación telefónica que le hacen al pobre Gorbachev, donde estaban reunidos Eduard Shevardnadze, que después sería el presidente de Georgia, y Boris Yeltsin, que después sería el presidente de la Federación Rusa, y le avisan por teléfono a Gorbachev que el país que él gobernaba, que era la Unión Soviética, había dejado de existir. Georgia, Shevardnadze y Yeltsin siempre fueron los aliados principales de Estados Unidos en esta idea final, que es la idea que tiene Estados Unidos, que es balcanizar la Federación Rusa.
la idea de Estados Unidos es que Rusia fueran 12 países diferentes para poder dominarlos mejor y con más Hoy facilidad. escuché a la ex canciller Malcorra, canciller del gobierno de Mauricio Macri, decir algo que para quien ha estudiado el origen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Segunda, puede sonar fuerte, que es que Estados Unidos subestimó a Putin y humilló en este intento de balcanizar y en seguir llevando la línea roja de la OTAN un poco más allá. ¿Coinciden con eso? Es que en realidad yo tengo una mirada, bueno, vos la conocés, Pablo, porque lo hemos hablado. Yo creo que la mirada de el staff del Partido Demócrata norteamericano en relación a la política exterior de Estados Unidos atrasa 20 años y además lo mete permanentemente a Estados Unidos en problemas que no debiera tener. Esta idea de balcanizar Rusia, que es la vieja idea de Bill Clinton y de su señora esposa Hillary Clinton, que le funcionó en Yugoslavia. Ellos consiguieron, después de bombardearla, transformaron Yugoslavia en 7 países diferentes, todos peleados entre sí. Esta idea de hacer lo mismo con Rusia, desconociendo que además en términos históricos, Rusia fue la tumba militar de Napoleón y de Hitler. O sea, pensar que vos podés maniobrar geopolíticamente y militarmente sobre Rusia, como lo hiciste sobre Yugoslavia, sobre Siria, habla claramente de un nivel de amateurismo de los estrategas geopolíticos militares de Estados Unidos que lo están pagando en el papelón que están llevando adelante. Nico. Sí, Sergi Nebrat, no sé si le suena el nombre, es el encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Buenos Aires. Es la principal autoridad que tiene la Embajada de Ucrania, porque Ucrania hace 2 años que no nombra embajador en Argentina. Es quien ayer abrió una caja de Pandora rarísima cuando dio declaraciones públicas y dijo que iba a pedir la Embajada de Ucrania la intervención del presidente Alberto Fernández, haciendo uso de 2 condiciones: su supuesta buena relación con Putin después de su visita al Kremlin y su condición de presidente pro tempore de la CELAC, que le iba a pedir que intervenga Alberto Fernández para facilitar el diálogo entre Ucrania y Rusia, así como están escuchando. Bueno, hoy finalmente Nebrat fue recibido en la Cancillería Argentina por Pablo Tetamanti, el vicecanciller. Bueno, no se dio ese pedido ni formal ni en forma informal. Las relaciones entre Ucrania y la Argentina, al menos diplomáticas y al menos acá en Buenos Aires, no son las mejores justamente por la falta de un embajador. Así que la pregunta que yo les quiero hacer, yo creo que me respondan en serio, si creen que la CELAC como organismo o el presidente Alberto Fernández puede de alguna manera jugar algún rol en esto que estamos charlando. A ver, te contesto lo que pienso en base a lo que leemos de los posicionamientos públicos. Hay 3 países que son Venezuela, Cuba y Nicaragua que han dicho estamos con Vladimir Putin en esto. Otros países, el Uruguay de la calle Pou, estamos con Ucrania. Entonces, ante esa situación, la Argentina, que hace un comunicado que ayer fue muy criticado de la Cancillería por la oposición política argentina. Por lavado, ¿no? Por poco jugado. Supuestamente por lavado, pero es un comunicado de diálogo. ¿Y qué tiene que hacer el presidente de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son 33 países, y expresar la variedad de opiniones que hay? Me parece que ahí la Argentina, en ese punto, creo yo, acierta en el llamado al diálogo a las partes, porque es lo que tiene que hacer en un momento así, y porque además América Latina y el Caribe es una zona de paz hoy en el mundo y eso hay que valorarlo. Y creo efectivamente que es un posicionamiento exacto en lo que hay que decir en un momento crítico, ¿no? Porque, es decir, entiendo también por qué Venezuela, Cuba y Nicaragua se posicionan con Moscú y entiendo también por qué Uruguay, el Uruguay de la calle Pou, se posiciona con Ucrania. Yo entiendo esos posicionamientos. Digo, me parece que la Argentina, siendo la presidencia de la CELAC, tiene un posicionamiento maduro llamando al diálogo entre las partes. Habló Patricia Bullrich, ¿no? La presidenta del PRO Sí. aquí en la Argentina, y le hizo este reclamo al gobierno argentino. Bueno, aquí tenemos la captura de cómo leyó efectivamente el diario Clarín esta posición. Patricia Bullrich cuestionó la postura neutral del gobierno en la crisis en Ucrania entre Rusia y Occidente. Marcelo, ¿qué pensás de este posicionamiento del PRO? Bueno, si alguien que se disfraza de cowboy para ir a saludar al embajador norteamericano no puede pedir que tenga otra cosa, que su posición no es otra cosa que un mandato de la embajada norteamericana. A mí me parece que claramente, digamos, Este es el pedido de la embajada norteamericana a Patricia Bullrich. Pero es elemental, digamos, si hay un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que presentó un pedido exactamente igual en el día de hoy, después de trabajar toda esta situación. Además, la propia situación de la propia complejidad de la situación estadounidense. Estados Unidos envió acá hace no mucho, que todavía creo que está acá, como primer ministro político de su embajada, alguien que había estado en Kabul, en Afganistán, suponiendo que nosotros éramos una especie de, el Frente de Todos, era una especie de continuidad de los talibanes. A mí me parece que, que hay determinadas cosas que ya
no son necesarias discutir. La posición exterior de Argentina claramente tiene que estar vinculada a lo que es la tradición histórica de Argentina, en la doctrina Drago, en la situación del respeto a la integridad territorial de los países. Que Inglaterra esté preocupada por la integridad territorial de los países y cuando no reconoce que Taiwán es China y que las Malvinas son Argentina, es un mamarracho más. A mí me parece que también esta crisis lo que ha denotado es que lo que alguna vez fueron los medios de comunicación occidentales, son medios publicitarios de las empresas a las que pertenecen, salvo honrosas excepciones. Y cuando yo te hablaba al principio de la guerra híbrida que se libra en una serie de escenarios que no son el campo de batalla, también tiene que ver con esto. Dos cosas sobre eso. China está llamando al diálogo. Uno pensaría China más proclive a estar de la mano. Socio de Rusia. Socio de Vladimir Putin, dice diálogo entre las partes. Por eso podríamos decir incluso que el llamado de Cancillería Argentina va vinculado a eso. Y lo otro que quería mencionar es, bueno, esto de la dependencia europea me parece que tiene mucho que ver en el posicionamiento que toma en el último tiempo Europa sobre el conflicto de Ucrania, ¿no? La dependencia histórica, económica, que tiene que también una dependencia política con los Estados Unidos de América, y creo que eso es importante para marcarlo. Último punto, Donald Trump, no sé si lo vieron. Un Donald Trump que casi que dice: espectacular lo que hizo Vladimir Putin, lo conozco, bueno, es una jugada magistral. Y entonces ahí me llama la atención la paradoja de, en el PRO, los halcones del PRO, que son estos que hablan ahora, no, se ve que no tomaron en consideración los dichos de Donald Trump, ¿no? Que está diciendo que es fantástica jugada la de Vladimir Putin, obviamente jugando a la interna de los Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, eso es para, vos mencionabas hace un rato, Marcelo, el tema de la política exterior del Partido Demócrata. 100% diferente a la que tuvo el Partido Republicano con Donald Trump a la cabeza hasta que dejó la presidencia. Estados Unidos no suele cambiar tanto en política internacional de un gobierno a otro. Yo tengo una mirada sobre Trump que muchos no la comparten, pero yo creo que Trump fue el primer tipo que leyó esta situación real de Estados Unidos, que leyó su debilidad estructural y que dijo: cerremos la frontera porque las manufacturas chinas van a dejar a toda nuestra población sin empleo, acordemos un esquema de convivencia con Rusia y China, dejemos de mandarle plata a la Unión Europea que no nos defienden y nos salen caro, y armemos una estrategia geopolítica de defensa con quienes han sido... ¿Nacional y popular, Donald Trump? No es que sea nacional y popular, digamos, las categorías argentinas son para analizar la política argentina, digamos, por aparte hay otra cosa que me parece elemental: la política internacional no se discute en relación a valores, a convicciones, a ideología. La política internacional se discute en relación a intereses y a necesidades de los países. Y en este marco, como en todos los demás, la República Argentina debiera hacer lo que le conviene. Y lo que le conviene es que exista un mundo multipolar con varios actores para que un país con la debilidad estructural que tiene Argentina pueda interactuar tratando de sacar los mayores beneficios para nuestro país. Esta idea de suponer de que nosotros somos occidentales y cristianos o que somos herederos de la dinastía Ming es una idea absolutamente absurda para lo que es la situación geopolítica real de la República Argentina. Si no fuera hincha de Newell's, qué bien me caería Marcelo Brignoni. Por otro motivo. Bueno. A mí me cae bien Luli y Huracán. Sí, claro. Mira vos. Bueno, se pueden caer bien ustedes también. Está bien, pero me parece que no estamos para eso, ¿no? Se vive de otra manera, por lo menos en Rosario. O sea, hay dos clásicos acá. Rosario tiene una particularidad sobre cualquier otra ciudad de la Argentina, en la que no hay hinchas de Boca y de River porque no son necesarios. Eso no gusta. Bueno, mencionamos hace un rato, nada más, lo mencionó Luciana, algunas novedades en términos de la causa. Está un poco vinculado, ¿no? Tiene que ver con la autonomía de los países, sus democracias y sus avanzadas, incluso con colaboraciones de países que deberían ser hermanos o actuar como tales, por lo menos. Luciana, ¿qué novedades hay respecto del golpe en Bolivia? Y te agrego, Pablo, también, justo Juan Manuel hablaba de los halcones del PRO. Esto es una causa que protagonizan los halcones del PRO con Patricia Bullrich a la cabeza. Hasta ahora ya declararon 5 gendarmes que estuvieron desplegados en Bolivia en el último contingente, y lo que vienen sosteniendo en sus declaraciones ante el juez Alejandro Catani es que, por supuesto, ellos no hicieron entrenamientos en Bolivia. Esto quiere decir que las 70.000 balas que se entregaron a la policía boliviana y a la Fuerza Aérea Boliviana salieron porque querían ser entregadas a las fuerzas golpistas. La otra novedad importante que hubo en las últimas horas es que el Ministerio de Gobierno de Bolivia pidió la detención de 2 ex jefes golpistas. Estamos hablando de quién era el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, que nos enteramos, ¿no?, del apoyo de Mauricio Macri al golpe contra Evo Morales cuando aparece una carta de Terceros Lara agradeciéndole al embajador argentino. Y el otro que están pidiendo la detención es de Vladimir Yuri Calderón, el jefe de la policía boliviana. Aprovecho en este marco para preguntarles un poco cómo ven la geopolítica de Juntos o, cómo se percibe esto.
Bueno, en el caso de Bolivia me parece que es claro, terminó apoyando un golpe de Estado que masacró más de 30 personas en Sencata y en Sacaba, ¿no? Es decir, eso está lastimosamente en el historial del último tiempo de la Argentina. Y fue un gobierno democrático el que lo hizo, apoyando un golpe de Estado que, bueno, ahora Yanine Áñez está nada más y nada menos que en prisión en Bolivia por los actos. Y Camacho no está en prisión, el otro autor, porque lo protege Estados Unidos. Y porque es gobernador, porque fue a las urnas y ganó, porque también esto es lo otro que hay que decir. Tiene un poder político en Santa Cruz, un lugar muy acaudalado de Bolivia, que le permite tener esa protección política, judicial. Obviamente también está la protección de los Estados Unidos de América. Me parece que juntos tuvo una política exterior. Si él decía que la política exterior argentina tiene una tradición, juntos, Cambiemos en su momento, la quebró y ahora estamos viendo incluso que hasta han intentado, por lo que sabemos, alguna jugada en torno a Venezuela también, ¿no? No solo era Bolivia, sino que también era Venezuela. Bueno, efectivamente tenían una decisión tomada que es participar en el Grupo de Lima y apoyar aventuras golpistas, diría. La de Bolivia, a Bolivia le salió a Yanine Áñez, la de Venezuela no salió porque sigue ahí gobernando Nicolás Maduro, más allá de las valoraciones que cada uno pueda tener sobre Maduro. Pero me parece que fue una experiencia muy distinta y distante a lo que es la tradición de la política exterior de la Argentina. Marcelo, ¿coincidís? Sí, además que de todas maneras, uno que conoce un poco cómo funciona la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, suponer que el ejército de Macri le podía hacer algún daño militar es poco probable. Más allá de que hay una cosa que sí me parece que es cierta, que digamos, el gobierno del macrismo en política exterior dinamitó cualquier tipo de tradición de la política exterior en Argentina, porque inclusive aún en tiempos del menemismo, digamos que el menemismo tuvo una política exterior clara, tuvo un desarrollo teórico que fue, digamos, el realismo periférico de Carlos Escudé, con la que yo obviamente no estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo, pero tenía en ese entonces la justificación de que en esa época, 92, 93, 94, Estados Unidos era el único hegemón unipolar, la Federación Rusa estaba terminando de disolverse la Unión Soviética, la República Popular China no existía, pero hacer lo que hizo el gobierno de Macri en términos de sometimiento geopolítico a Estados Unidos contra los propios intereses de Argentina, desandando todo lo que había sido, digamos, las gestiones en política exterior, que inclusive habían tenido niveles de coherencia bastante grandes en los últimos 15 años, me parece que fue una cosa absolutamente desafortunada, y entre esas cosas absolutamente desafortunadas nos dejaron el lastre de la deuda externa, que claramente yo no soy de los que comparte que fue para financiar la campaña de Macri, sino que fue para intentar evitar que un futuro gobierno popular pudiera plantearse un escenario de autonomía para volver a un esquema de tradición de lo que es la política exterior del kirchnerismo del 2002 hasta el 2015. Me interesa la seguramente matriz económica de la pregunta de Flor Barragán. Flor. Sí, justamente mencionaste la palabra deuda externa y eso quería consultar. A ver, si este posicionamiento argentino en cuanto a lo de Rusia y Ucrania, por ahí más neutral, entre comillas, si podría perjudicarnos, o por el contrario, si Argentina dice, me pego a lo que diga Estados Unidos, si puede beneficiarnos, y el fondo decir, bueno, voy a ser más laxo. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo me gustaría encontrar un libro que relate las buenas noticias que produjo Estados Unidos como aliado de Argentina en algún momento de la historia. Si lo tienen, estoy dispuesto a leerlo. Estados Unidos nunca ha sido un buen aliado de Argentina, nunca le ha generado otra cosa que conflictos, ha financiado y organizado todos los golpes de Estado que sucedieron en la Argentina. Ni en el momento de las relaciones en el momento de las relaciones carnales, producto de las relaciones carnales, que por eso yo creo que tiene que ser muy cuidadoso Argentina en este momento, como decía Juan Manuel. Digamos, pocos se acuerdan que en el marco de las relaciones carnales Argentina se involucró sin ningún sustento de Naciones Unidas en el conflicto del Golfo y la guerra de Irak, y significaron los dos atentados más importantes de la historia argentina, producto de esa decisión de involucrarse en un escenario geopolítico en el que Argentina no tiene ninguna necesidad de participar y en el que además no sabe cómo funciona. Más allá de que nosotros, obviamente, como argentinos, creemos que somos los mejores del mundo, la importancia geopolítica global de Argentina en el escenario internacional no es para dar determinadas batallas en la que no está capacitada por poder real para participar. Claro. Sí, no hay incentivos lógicos para un posicionamiento que sea mayor al que ya se ha dicho, que aparte, vuelvo a decir, es el mismo posicionamiento que tiene la segunda potencia más importante de este planeta, que es China. Porque estamos siempre mirando a Estados Unidos, lo que dice Estados Unidos, a quién presiona Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora convenció en América Latina a Uruguay, la calle Pou. Ni Bolsonaro. Bolsonaro estuvo hace muy poco, de hecho, en Rusia con su hijo
a los abrazos con Vladimir Putin. Y le hizo un homenaje a los soldados comunistas, Bolsonaro, que es anticomunista, antilulista en Brasil. Son las paradojas de la geopolítica, ¿no? Le hizo un gran homenaje. La sabiduría de la Cancillería rusa, De abrirle los brazos. que con un raviol te hace una milanesa. Juan Manuel, Marcelo, muchísimas gracias por A haber ustedes, venido. A ustedes, por la muchas invitación. gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar charlamos con Flor Barragán y Nico Fiorentino acerca de las novedades en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.